Hoy vamos a hablar acerca de las naciones más pobres de América Latina y el Caribe. Explicaremos las razones detrás de la elevada pobreza en estos países, así como los ingresos promedio de los habitantes en cada una de ellas. Quizás puede surgir la pregunta de cómo elaboramos esta lista. Para ello, nos hemos centrado especialmente en los salarios medios y los niveles de pobreza de la población. Es crucial tener en cuenta que estos datos son aproximados, ya que en muchos casos no hay cifras oficiales o las disponibles son difíciles de verificar. Comenzaremos con las naciones más empobrecidas y concluiremos con las más prósperas. Por lo tanto, es relevante considerar que el orden de estos últimos podría variar según diversos factores. Encabezando la lista como el país más desfavorecido de América Latina se encuentra Haití. Además de la extrema pobreza, también prevalece una marcada disparidad. Se estima que 2/3 de la población haitiana empobrecida reside en áreas rurales, y alrededor del 44% sufre de inseguridad alimentaria. Lamentablemente, la historia de este país está marcada por la inestabilidad y desastres naturales graves. En la actualidad, la situación ha obligado al país a depender en gran medida de las importaciones de alimentos básicos debido al notable declive en la agricultura. Como si esto no fuera suficiente, la región es una de las más susceptibles al cambio climático. En el segundo lugar se encuentra Cuba, que presenta un ingreso promedio de aproximadamente $34 al mes o un poco más de $1 al día. Esta situación impacta a la población, que no experimenta crecimiento y se ha mantenido en niveles constantes desde la década de 2000, rondando los 11 millones de cubanos. Los costos de los productos son elevados en comparación con los ingresos, y se observan largas filas en los supermercados. Entre otros problemas se incluyen la escasez de medicamentos en las farmacias, la incapacidad de mantener una dieta saludable con productos básicos y el deterioro de gran parte de los edificios en ciudades y zonas periféricas. En Venezuela, el ingreso promedio se sitúa alrededor de los $118 mensuales, mientras que el salario mínimo ha descendido recientemente, en parte debido a la devaluación del bolívar. La situación económica del país es crítica, estimándose que entre 1 y 2 de cada 4 venezolanos viven en la pobreza. La nación enfrenta escasez de productos esenciales y experimenta una hiperinflación clasificada como una de las más graves a nivel mundial. En 2020, la escasez de combustible empeoró, y la pandemia contribuyó al deterioro de la crisis. En Nicaragua, el salario mensual promedio ronda los $280. Además de los bajos ingresos, el país enfrenta un problema significativo relacionado con los altos costos de los medicamentos. Además, el empleo tiende a ser principalmente informal y entre el 30 y el 40% de la población se encuentra en situación de pobreza. A las dificultades existentes se suma el respaldo abierto del gobierno nicaragüense a la invasión rusa de Ucrania, lo que ha llevado a la desinversión de cierto capital occidental. En Paraguay, el salario mensual promedio se ubica alrededor de los $315. Según investigaciones recientes, casi el 21% de la población paraguaya se clasifica dentro de la pobreza multidimensional, debido a carencias en áreas como el empleo, la seguridad social, la vivienda, los servicios básicos, la salud, el medio ambiente y la educación. Las zonas rurales son las más afectadas por esta forma de pobreza, con aproximadamente 1.100.000 personas en esta situación. Se estima que más del 20% de la población del país se ve afectada por la pobreza. En Honduras, el ingreso promedio mensual es de aproximadamente $345. El país se sitúa entre los primeros en términos de pobreza en América Latina, con un 73% de la población considerada pobre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. De los 9.5 millones de hondureños, solo 4 millones forman parte de la fuerza laboral. Dentro de este grupo, alrededor de 350.000 personas están desempleadas, mientras que más de 2 millones trabajan menos de 40 horas a la semana. En Guatemala, alrededor del 50% de la población se encuentra en una situación de pobreza multidimensional, con un salario mensual promedio de aproximadamente $370. A pesar de ser uno de los países más diversos de América Central, Guatemala enfrenta una marcada desigualdad social, con una minoría privilegiada concentrando la mayor parte de la riqueza. En este país, el 1% de la población tiene ingresos equivalentes a la mitad de toda la nación. Además,
Guatemala destaca por tener la mayor tasa de feminicidios en América Latina, lo que afecta negativamente la calidad de vida de las mujeres. En Bolivia, el salario mensual promedio se sitúa alrededor de los $370, con un nivel de pobreza moderada que supera ligeramente el 30% y una pobreza extrema del 11%. Uno de los desafíos principales de Bolivia es la economía informal, la más extensa en la región, que se incrementó debido a la crisis de salud por el COVID-19. Esta economía informal surge del desempleo derivado del cierre de empresas, la falta de respaldo a pequeñas y medianas empresas, la inseguridad alimentaria, la carencia de acceso a servicios básicos y la limitada oportunidad de recibir una educación equitativa. Esto ha sido todo por hoy. Dale al botón de me gusta y comparte si quieres ver los países que siguen conformando esta lista y ayúdanos a llegar a 200 likes. Hasta la próxima y no te olvides de comentar.